Hola amigos, hoy quería hablarles de las edades de hielo. Como sabemos, los principales impulsores del clima son la energía que proviene del Sol y las propiedades del planeta que determinan cuánto tiempo permanece esta energía en el sistema terrestre. Por ejemplo, el albedo, que es la reflexión de la luz solar, o los gases de efecto invernadero. El periodo más reciente de la historia geológica de la Tierra, que abarca los últimos 2,6 millones de años, se conoce como periodo cuaternario. Este es un periodo importante para nosotros porque abarca todo el periodo durante el cual los humanos han existido. Nuestra especie evolucionó hace solamente 200.000 años. Pero ¿cómo sabemos cómo era el clima del cuaternario? Después de todo, la mayor parte del periodo es anterior a la existencia humana y solamente llevamos algunos siglos registrando las condiciones climáticas. Los científicos son capaces de emitir juicios informados sobre los climas del pasado profundo mediante el uso de datos proxy. Los datos proxy son la información sobre el clima que se acumula a través de fenómenos naturales. Por ejemplo, se han encontrado fósiles de cocodrilos de 60 millones de años en Dakota del Norte. Esto nos da una información indirecta sobre el clima de este periodo, que el clima de la región era más cálido y más húmedo de lo que era hoy. Aunque no sean tan precisos como los datos climáticos registrados por instrumentos, como por ejemplo los termómetros, los datos proxy se han recuperado de una amplia gama de fuentes naturales y proporcionan una imagen sorprendentemente precisa del cambio climático a través del tiempo. Un registro muy detallado de las condiciones climáticas pasadas se ha recuperado de las grandes capas de hielo en Groenlandia y en la Antártida. Estas capas de hielo se construyen por nieve que cae en la superficie y que se va cubriendo por posteriores nevadas. La nieve comprimida se transforma en hielo y hace tanto frío en estos lugares polares que el hielo no se derrite ni siquiera en el verano, por lo que es capaz de acumularse a lo largo de cientos de miles de años. La capa de hielo antártica tiene un grosor de hasta 5.000 metros. Lleva mucho tiempo acumular tanto hielo, y el hielo más antiguo, que está en el fondo de esta capa de hielo, tiene 800.000 años de antigüedad. Al igual que los anillos de los árboles, los núcleos de hielo indican años de crecimiento. El núcleo medio tiene distintas capas. Esto se debe a que las estaciones dejan una huella en las capas de nieve. Los científicos pueden usar esta huella para calcular la edad del hielo a diferentes profundidades, aunque la tarea se vuelve más difícil cuanto más profunda es la muestra del núcleo, ya que las capas de hielo se comprimen más. El hielo registra varios tipos diferentes de información climática, como la temperatura del núcleo, las propiedades del agua que componen el hielo, el polvo atrapado y las burbujas sepultadas de la atmósfera antigua. Se piensa que los cambios climáticos registrados en las capas de hielo son a nivel mundial. Los mismos cambios climáticos vistos en la Antártida también se encuentran en núcleos tomados en Groenlandia, que está del otro lado de la Tierra. La temperatura en promedio se ha vuelto más fría en el cuaternario, pero también parece oscilar entre periodos cálidos y fríos. Durante el cuaternario, la Tierra ha tenido periodos glaciares o edades de hielo e interglaciares. El hielo se encontraba en su máximo hace unos 20.000 años. Esto es conocido como el último máximo glaciar. El clima cuaternario tuvo largos periodos de frío y periodos más cortos de unos 10.000 años más o menos de condiciones más cálidas, como las que tenemos hoy en día. En muchos sentidos, nuestro clima actual es excepcional para la mayor parte de la existencia humana, ya que la Tierra siempre para nosotros fue un lugar mucho más frío. ¿Cómo fue la Tierra durante estos periodos glaciares? Bueno, casi todo el mundo estaba frío. Las temperaturas promedio rondaban unos 6 grados más frío que en la actualidad. Estas condiciones permitieron que las capas de hielo crecieran en gran parte de América del Norte, Asia y Europa, que estaban cubiertas por hielo de unos 1.600 metros de espesor. Debido a que este hielo estaba hecho de agua, que alguna vez estuvo en los océanos, los niveles del mar eran mucho más bajos. En el último máximo glaciar, el nivel del mar era 120 metros más bajo de lo que es hoy. A medida que los mares se retiraban, los continentes eran más grandes, creando puentes terrestres que unían Asia con América del Norte, Gran Bretaña con Europa y Australia con Papúa Nueva Guinea.
Durante los periodos glaciares, el clima fue mucho más seco, con un incremento del polvo atmosférico. Las tierras en y cerca de los polos tenían hielo, y los pastizales secos ocuparon áreas donde hoy hay bosques templados. Los desiertos eran mucho más grandes de lo que son ahora, y las selvas tropicales eran muy pequeñas. Los animales y plantas de los periodos glaciares fueron diferentes en su distribución de lo que son hoy en día, ya que se adaptaban a estas diferentes condiciones. Se han encontrado fósiles de mastodontes en todo Estados Unidos, inclusive en Florida, que actualmente tiene un clima subtropical. Durante los periodos glaciares, los humanos no habrían podido ocupar el planeta como lo hacen hoy. Algunos países de la actualidad no podrían existir, ya que estarían cubiertos por hielo, por ejemplo, Canadá, Islandia y el Reino Unido. Pero ¿por qué la Tierra ha tenido periodos cálidos y fríos a lo largo del Cuaternario? Bueno, el clima de la Tierra está controlado por varios factores diferentes: la insolación, los gases de efecto invernadero y el albedo, que son muy importantes. Los científicos creen que los cambios en la insolación son los responsables de estos cambios climáticos, y la insolación varía como resultado de oscilaciones en la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra, aunque no lo crean, no es fija, cambia regularmente con el tiempo. Estos cambios tienen que ver con tres aspectos: la excentricidad o forma orbital, ya que no es perfectamente circular, sino que tiene una elipse. Esto quiere decir que la Tierra está a lo largo del año, a veces más cerca y a veces más alejada del Sol. Actualmente la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero y más alejada del Sol a principios de julio. Esto cambia la cantidad de insolación en un poquito por ciento, por lo que las temporadas del hemisferio norte son ligeramente más suaves de lo que serían si la órbita fuera circular. La forma orbital cambia con el tiempo. La Tierra se mueve entre estar casi en una forma circular y ser ligeramente elíptica. Hay dos periodos principales en los que ocurren estos cambios. Uno lleva alrededor de 100.000 años y el otro unos 400.000 años. En segundo lugar tenemos la inclinación axial u oblicuidad. El eje de la Tierra gira en ángulo con respecto a su órbita alrededor del Sol. Actualmente este ángulo es de 23,5 grados. Esta diferencia orbital crea las estaciones. Si el eje de giro se alineara con la dirección de la órbita terrestre para que el ángulo de inclinación fuera cero, no habría estaciones. Esta inclinación también cambia con el tiempo y varía entre 22,1 y 24,5 grados. Cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la diferencia de temperatura entre verano e invierno. Se necesitan unos 41.000 años para que la inclinación axial cambie de un extremo al otro. Actualmente la inclinación axial está a medio camino entre los dos extremos y está disminuyendo, lo que hará que las estaciones sean más débiles, con veranos más fríos e inviernos más cálidos en los próximos 20.000 años. Y en último lugar, la precesión axial. La dirección del eje de rotación de la Tierra también cambia con el tiempo en relación con las estrellas. Actualmente el polo norte apunta a la estrella Polaris, pero el eje puede apuntar también a la estrella Vega. Esto impacta en el clima de la Tierra, ya que determina cuándo ocurren las estaciones en la órbita terrestre. Cuando el eje apunta a Vega, el pico del verano en el hemisferio norte es en enero y no en julio. Si esto fuera cierto hoy, significaría que el hemisferio norte tendría temporadas más extremas, porque enero es cuando la Tierra está más cerca del Sol. Este ciclo tarda unos 20.000 años en completarse. Hoy en día la órbita de la Tierra no es muy excéntrica, es prácticamente circular, pero al comienzo de cada uno de los periodos recientes de la Edad de Hielo, la órbita era mucho más elíptica. Esto significó que la Tierra estaba más alejada del Sol durante los veranos del hemisferio norte, reduciendo la insolación total. Una insolación menor significó que los meses de verano fueran más suaves de lo que serían de otra manera, con temperaturas más frías. Las temperaturas del verano también fueron más bajas cuando la inclinación axial de la Tierra era menor, por lo que había dos parámetros orbitales diferentes reforzándose, produciendo veranos especialmente fríos.
Se piensa que estos suaves veranos del norte produjeron una retroalimentación del albedo que hizo que todo el planeta entrara en una edad de hielo. Durante el invierno, la nieve cae en gran parte de la Tierra, se derrite durante los meses del verano, pero si los veranos no son cálidos, los glaciares pueden avanzar, cubriendo más de la Tierra. Debido a que el hielo tiene un alto albedo, se refleja más luz solar que antes, y la Tierra se vuelve más fría. Esto crea una retroalimentación positiva, ya que las condiciones más frías permiten que el hielo avance más, lo que a su vez aumenta el albedo y enfría a la Tierra. Finalmente, una gran parte de los continentes del norte se cubrieron de hielo. Esto también ocurre en la otra dirección. Los periodos interglaciares comienzan cuando los parámetros orbitales crean veranos más cálidos, lo que derrite parte del hielo. Cuando las capas del hielo se encogen, disminuye el albedo de la Tierra, lo que calienta todavía más el sistema. Las capas gigantes de hielo del norte se derritieron en pocos miles de años a medida que los veranos cálidos y el albedo que iba bajando trabajaban juntos. Estos ciclos de enfriamiento y calentamiento también se relacionan con cambios en la cantidad de gases de efecto invernadero. Y obviamente que esto es muy preocupante, ya que es complicado predecir cuáles podrían ser las consecuencias de cualquier cambio en el sistema climático. El nivel actual del dióxido de carbono atmosférico no tiene precedentes en la experiencia humana. Se encuentra en el nivel más alto jamás registrado en el Cuaternario. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, les resultó útil y aprendieron algo, los espero de vuelta otro día. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Un abrazo grande.